Buenos días, compañeros. Hoy les explicaré el tema de los aminoácidos, macromoléculas y proteínas, las cuales corresponden al programa de Introducción a las Ciencias Morfológicas de primer semestre de la Unidad Académica de Medicina Humana. Los aminoácidos. Actualmente son conocidos más de 300 aminoácidos en la naturaleza, de los cuales 20 son los de mayor importancia por ser los que se encuentran formando proteínas, y 10 de estos resultan esenciales para el ser humano. Los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los esenciales no son sintetizados por el organismo, o de igual manera no lo produce en cantidades suficientes. En cambio, los no esenciales son sintetizados por el organismo. No existen fuentes de aminoácidos libres. Para el hombre, la fuente básica de estos son las proteínas. Estructura general. Los aminoácidos presentan en su estructura un grupo carboxilo y un grupo amino unidos al átomo de carbono y la cadena lateral R que los diferenciará a todos. Clasificación. Los aminoácidos naturales pueden clasificarse en subclases de acuerdo con la naturaleza química, alifática, aromática, heterocíclica, etc., de sus grupos R. Una clasificación más comprensible y común es según las propiedades de su parte variable. De acuerdo con la polaridad de la cadena R, los aminoácidos se pueden clasificar en dos grandes grupos: aminoácidos polares y aminoácidos no polares. Aminoácidos no polares o hidrófilos presentan solo carbonos e hidrógenos. Si hay algún elemento electronegativo, comparte simétricamente sus enlaces covalentes. Las cadenas laterales de los aminoácidos no pueden ceder ni aceptar protones, ni participar en puentes de hidrógeno ni en enlaces iónicos. Las partículas de este tipo de aminoácidos tienden a acercarse y mantener contacto con el agua, de ahí el nombre de hidrófilo. Son aminoácidos no polares la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina, triptófano y prolina. Aminoácidos polares e hidrófobos son aquellos que presentan cargas eléctricas o elementos electronegativos con asimetría de sus enlaces. A continuación, se muestra una tabla de aminoácidos polares clasificado de acuerdo a sus grupos funcionales. Aquellos que presentan grupos carboxilos en la cadena lateral presentarán cargas negativas, como en el caso del ácido aspartico y el ácido glutámico. Los que poseen grupos amino o adenino o imidazol presentarán cargas positivas, como en el caso de la lisina, arginina e histidina. Otros con grupos hidroxilos, amidas o sulhídrilo no presentarán cargas, pero si su distribución asimétrica de electrones los hace polares. Tal es el caso de la serina, treonina, tirosina, asparagina, glutamina y cistina. Al contrario de los aminoácidos no polares, todos los anteriores sí pueden ceder o aceptar protones, y si son de cargas opuestas, forman enlaces iónicos o participan en puentes de hidrógeno. Además de la clasificación anterior, resulta muy útil la que los divide según su reacción en medio acuoso. Aminoácidos ácidos son aquellos que en su cadena lateral R
presentan un grupo carboxilo adicional. Estos son dos, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Este grupo carboxilo adicional le permite ceder y aceptar protones. Al mismo tiempo, puede cargarse negativamente o no presentar carga. Aminoácidos básicos. Sus grupos básicos son diferentes y son tres. En la lisina hay un grupo básico amino. En la arginina hay un grupo guanidino, mientras que en la histidina hay un grupo imidazol. Todos estos grupos tienen posibilidades de aceptar y ceder protones y presentar o no carga positiva en la cadena lateral. Aminoácidos neutros. Son todos los 15 aminoácidos restantes, que no son ni ácidos ni básicos. Ellos no presentan ni grupos carboxilos, ni amino, ni imidazol, ni guanidino en sus cadenas laterales R. Enlace peptídico. No es otra cosa más que el enlace entre dos aminoácidos, dando como resultado un dipéptido y una molécula de agua, tal y como se muestra en la figura. Funciones. Los aminoácidos presentan múltiples funciones en los seres vivos. Son los precursores de las proteínas y polipéptidos. Son la fuente de nitrógeno metabólicamente útil para la síntesis de los compuestos nitrogenados del organismo. Son fuentes de energía. Algunos actúan como neurotransmisores, otros como precursores de hormonas, precursores de pigmento de la piel o se unen a los ácidos biliares. Macromoléculas. Las macromoléculas son biomoléculas formadas por la polimerización de monómeros. Esto es un proceso químico por el que los monómeros, que son compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso llamada polímero. Principio de organización de las macromoléculas. No es otra cosa más que la regulación de las características que tienen en común todas las macromoléculas. Estas son: elevado peso molecular, carácter polimérico, debido a que están constituidas por dos o más monómeros, carácter uniforme, porque está formado por el mismo tipo de precursor y el mismo tipo de enlace polimerizante, carácter lineal, ya que carece de ramificaciones, carácter tridimensional, porque adoptan diferentes formas y dobleces, carácter informacional. Todas las macromoléculas poseen información, la cual depende de la variedad de su estructura. A mayor variedad estructural, mayor información molecular. Tendencia a la agregación, ya que tienden a agregarse unas con otras o con otras biomoléculas, formando grandes estructuras supramacromoleculares muy complejas. Relación estructura-función, debido a que la función que realiza una macromolécula depende directamente de la estructura que posea. Las macromoléculas forman un grupo particular que se distingue por su complejidad estructural y funcional. Familias de macromoléculas. Existen 3 familias de macromoléculas en todos los seres vivos: proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Los monosacáridos
son los monómeros de los polisacáridos. Y finalmente, los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Proteínas. Las proteínas son las biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Casi todas poseen también azufre. Son de gran importancia biológica y están constituidas por la unión de aminoácidos por medio del enlace peptídico. Clasificación por su función. Enzimáticas. Actúan como biocatalizadores. Estructurales. Forman estructuras como las membranas biológicas o las fibras de la matriz extracelular. Transportadoras. Unas forman parte de las membranas biológicas y actúan transportando sustancias de un lado a otro de estas membranas. Otras transportan sustancias a través de fluidos biológicos, como la hemoglobina, que transporta oxígeno a través del citoplasma de las células. Contráctiles, como la actina y la miosina, que intervienen en la contracción muscular. Receptores, captan estímulos del medio. Reserva, almacenan sustancias como es el caso de la ferritina, que almacena hierro. Defensa, las inmunoglobulinas o anticuerpos que reconocen y anulan el efecto de sustancias extrañas al organismo. Reguladoras, controlan procesos determinados, como hormonas y los factores de transcripción. Clasificación por su forma. Estos se dividen en globulares, fibrosas y mixtas. Las globulares tienen forma esferoidal. También pueden actuar como enzimas, catalizando reacciones orgánicas que tienen lugar en el organismo en condiciones normales y con gran especificidad. También actúan como mensajeros, transmitiendo mensajes para regular los procesos biológicos. Un ejemplo sería la hormona insulina. Sirven de almacenaje de aminoácidos y las funciones reguladoras también son llevadas a cabo por las proteínas globulares en mayor medida que las fibrosas. Un ejemplo de este tipo de proteína es la hemoglobina. Proteínas fibrosas, formadas por cadenas polipéptidas alineadas en forma paralela. Esta alineación puede producir dos macroestructuras diferentes, fibras que se trenzan sobre sí mismas en grupos de varios haces formando una macrofibra, como en el caso del colágeno de los tendones o la queratina del cabello. Y por último encontramos a las proteínas mixtas, que es una combinación de las globulares y las fibrosas. Clasificación por su solubilidad en solventes polares. Solubles. Son las proteínas que establecen interacciones con las moléculas de agua. A este grupo pertenecen casi todas las proteínas globulares. Insolubles. Son las proteínas que no pueden establecer interacciones con las moléculas de agua. A este grupo pertenecen las proteínas fibrosas y las globulares, que forman parte de la estructura de las membranas celulares. Y por último,
las poco solubles o solubles en soluciones de sales neutras, como el cloruro de sodio. Las globulinas son un ejemplo de estas proteínas. Clasificación por su composición química. Estos se dividen en simples y conjugadas. Las simples están formadas solo por aminoácidos, mientras que las conjugadas están formadas por una apoproteína, que es un péptido que constituye la parte proteica de las lipoproteínas y que tiene la función de solubilizar las grasas para permitir su transporte por el plasma, y un grupo prosteico, que es el componente no aminoácidico de una proteína conjugada. El grupo prosteico se enlaza de forma covalente a la estructura proteica y puede ser un lípido, carbohidrato, grupo fosfato, hemo o ion metálico de hierro, zinc, calcio, molibdeno o cobre. A todo el componente en general se le denomina holoproteína, que este término se usa principalmente para referirse a la proteína completa. Niveles de organización de las proteínas. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales denominados estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Cada una de estas estructuras informa de la disposición de la anterior en el espacio. Estructura primaria. Es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte. Estructura secundaria. Es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable. La estructura secundaria es donde la cadena se va enrollando en espiral, adquiriendo así hélices alfa y hojas plegadas. Estructura terciaria. Informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por lo tanto la terciaria. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte, enzimáticas, hormonales, etc. Estructura cuaternaria. Informa de la unión mediante enlaces débiles, no covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. Funciones. Las funciones principales de las proteínas son ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las pueden sustituir por no contener nitrógeno. Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios como el plasma. Actúan como catalizadores biológicos, acelerando las velocidades de las reacciones químicas
del metabolismo. Estas son las enzimas. Actúan como defensa. Los anticuerpos son proteínas de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos de sostén. Necesidad de proteínas. La energía consumida por los deportes la obtenemos de los lípidos y carbohidratos, y normalmente las proteínas solo nos aportan un 2% de la energía para estos fines. Ya para concluir, debo mencionar que las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar, regular funciones, etc.